Hola, en esta ayudantía vamos a ver oscilador armónico, en particular oscilador armónico simple. ¿Ya? Lo bacán de los osciladores armónicos es que son movimientos que son periódicos, es decir, que vuelven a una misma posición después de un cierto periodo de tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos una partícula moviéndose en un círculo, vemos que la partícula parte en un punto y después vuelve a pasar por el mismo punto después de un cierto tiempo. En el caso del oscilador armónico simple, vamos a ver que los movimientos son chiquititos, son muy pequeños y también se les llama de hecho vibraciones porque son muy pequeñitos. Por ejemplo, en el caso del péndulo, vamos a ver que el péndulo se eleva muy poquitito con respecto a su posición de equilibrio. Ya la posición de equilibrio es la posición en donde estaría quieto si es que no hubiese más fuerzas actuando. ¿Ya? Entonces vamos a ver que se levanta muy pequeñito con un ángulo θ chiquitito y se mueve de esa forma. ¿Ya? Y gracias a eso nosotros también podemos usar aproximaciones, por ejemplo decir que el seno de θ va a ser igual a θ, ya eso gracias a que el ángulo sea pequeñito. O lo mismo, por ejemplo, cuando estábamos con un resorte, el resorte se estira y se comprime poquitito, entonces el cuerpo empieza a vibrar con respecto a este punto de equilibrio. Después de resolver, por ejemplo, con dinámica, la sumatoria de fuerzas, vamos a llegar a una ecuación de movimiento que en este caso, por ejemplo, en el caso del movimiento armónico simple, nos va a relacionar la aceleración con la posición, ¿ya? Y con unas constantes. Ya esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria. En este curso en particular no les vamos a pedir que sepan resolver ecuaciones diferenciales, entonces les vamos a presentar la solución. Va a estar la ecuación y decimos, bueno, como esta ecuación tiene una forma en particular, la solución está dada por esto. Y así vamos a ver cómo va a ser la posición de mi objeto con respecto al tiempo. ¿Ya? Y ahí vamos a ver que influyen algunas constantes, como por ejemplo la amplitud o la frecuencia natural en el caso de este movimiento armónico simple. Ya, en el problema 1 tenemos una esferita chiquitita rodando sin resbalar por un cascarón semiesférico. La esferita chiquitita tiene radio R minúscula y es menor que el radio R del cascarón. O sea, el casquete es un casquete cilíndrico, la verdad. Y la idea es encontrar el periodo de oscilación. Ya, entonces para eso lo que vamos a hacer va a ser escribir la ecuación de movimiento. Ya como queremos escribir la ecuación de movimiento, podemos usar la sumatoria de fuerzas o de torques. En este caso, como la esfera está rotando, vamos a usar sumatoria de torques. Entonces primero hacemos el DCL. Vamos a tener la fuerza de peso, la fuerza de roce, que es contraria al movimiento, y la normal. Y vamos a tomar el torque con respecto al punto P, con respecto al punto de apoyo. Entonces ni la fuerza normal ni la fuerza de roce me ejercen torque. Solamente vamos a tener el torque de la fuerza peso. Entonces vamos a tener el momento de inercia con respecto a ese punto por la aceleración angular, va a ser igual a menos R por mg seno de θ. Y en este caso queremos calcular la inercia con respecto al punto P. Tenemos la inercia de la esfera, que en general está con respecto a su centro de masa, y la tenemos que mover, ¿cierto? Entonces tenemos más mr cuadrado. Y nos da una inercia de 7/5 mr cuadrado. Entonces ahora vamos a usar relaciones geométricas para relacionar la aceleración. Como rueda sin resbalar, vamos a tener que la posición del centro de masa va a ser igual a R por phi, o sea, lo que gira la esferita chiquitita. Entonces la aceleración del centro de masa va a ser R por la aceleración angular de la esferita chiquitita. Ya como el centro de masa realiza un movimiento circunferencial, ¿verdad? En este casquete cilíndrico, vamos a tener que la posición del centro de masa va a ser igual a R grande menos R pequeña, que esa va a ser la posición del centro de masa de la esferita chiquitita por θ. Entonces si derivamos, la aceleración del centro de masa va a ser R grande menos R chica por θ 2 puntos. Ya recordemos que es la segunda derivada. Entonces ahora podemos igualar la ecuación 2 con la ecuación 3. Y eso me da una expresión para la aceleración angular alfa, que va a ser R mayúscula menos R minúscula por θ 2 puntos dividido en R. Y vamos a reemplazar este valor que obtuvimos para la aceleración angular y la inercia calculada en la ecuación 1, la ecuación de la sumatoria de torque.
Y con eso de aquí podemos despejar el teta 2 puntos, o sea, esta aceleración. Y me queda igual a menos 5g por seno de teta dividido en 7 por r mayúscula menos r minúscula. Ya, y con eso tenemos la ecuación de movimiento. Ahora nos queda hacer la aproximación de pequeñas oscilaciones. En la ecuación de movimiento tenemos un seno de teta y como teta es muy chiquitito, teta es pequeño, podemos decir que el seno de teta se va a aproximar a teta. Para obtener la ecuación diferencial del oscilador armónico vamos a reemplazar la aproximación de pequeñas oscilaciones en la ecuación de movimientos que obtuvimos antes. Entonces ahora el seno de teta lo aproximamos a teta y nos queda teta 2 puntos más 5g dividido en 7 r mayúscula por r minúscula por teta igual a 0. Y esa va a ser nuestra ecuación diferencial del movimiento armónico simple, donde tenemos la segunda derivada más el término sin derivar, la incógnita sin derivar, acompañado de una constante. Para encontrar la frecuencia de oscilación necesitamos identificar el término en la ecuación anterior, que va a ser el término que va a acompañar a la incógnita sin derivar. ¿Ya? Y eso va a ser la frecuencia de oscilaciones, pero al cuadrado. Entonces la frecuencia va a ser la raíz de 5g dividido en 7 r mayúscula menos r minúscula. Y ya lo último que me piden calcular es el periodo. Y el periodo sabemos que va a ser 2pi dividido en la frecuencia. Entonces me va a quedar 2pi por la inversa del resultado que tuvimos anteriormente. En este problema vamos a considerar que no hay gravedad, es como que están puestas en una mesa, ¿ya? Y vamos a tener un eje, o sea, dos partículas que se mueven perpendicularmente, dos bloques, perdón. Uno tiene masa m y el otro m cuartos. Ambos están unidos por un resorte con una constante elástica k. Entonces vamos a ver que cada masa cumple con la ecuación de un oscilador armónico. Ya primero vemos para la masita 1, la que se mueve en X, una sumatoria de fuerza. Vamos a tener la fuerza elástica simplemente actuando. Menos Fx va a ser igual a la masa de ese resorte por su aceleración en ese eje. La fuerza va a ser igual a K por X, que va a ser el desplazamiento. Y con eso despejando nos queda la ecuación del oscilador armónico. Y hacemos lo mismo en el eje Y. Ya en este caso la masa va a ser m cuartos, entonces la única diferencia que vamos a tener con el resultado anterior. Pero también vemos que cumple con la ecuación para un oscilador armónico. La solución a este tipo de ecuaciones diferenciales se puede escribir con senos y cosenos, ¿verdad? Entonces vamos a escribir la solución para x, que vamos a poner a sub x por el coseno de k dividido en m en raíz, más b sub x por el seno de la misma constante por el tiempo t. ¿Verdad? Y en el caso de y va a ser exactamente lo mismo, pero ahora la constante cambia, ¿verdad? Porque va a ser 2 veces la raíz de k dividido en m. Entonces va a ser el doble de la frecuencia que el movimiento en x. Ya, entonces eso tenemos como soluciones generales, pero ahora queremos encontrar las constantes, ¿ya? O sea, queremos encontrar la solución particular. Y para eso vamos a imponer las condiciones iniciales que nos dan en el enunciado, que sería que la posición cuando en un tiempo 0 va a ser igual a x sub 0 y la velocidad en el tiempo 0 va a ser igual a 0 para el caso de x. Entonces reemplazamos en la ecuación para x en el tiempo 0. Vemos que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces simplemente nos queda el término a sub x y eso lo igualamos a esta posición inicial. Y ahora vamos a derivar para imponer la segunda condición inicial.
Entonces la derivada de la posición en x va a ser menos a sub x, porque la derivada del coseno me bota un menos seno por lo de adentro, ¿verdad? Porque esto es una cadena de derivadas. Entonces nos queda lo que está multiplicando t. Acá derivamos con respecto al tiempo. Siempre recuerden eso. Y reemplazamos de nuevo por t igual a 0 para la condición inicial. Y lo mismo, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces nos queda solamente el término, la constante que acompaña al coseno. Entonces, como una de las constantes de 0, simplemente nos queda x de t igual a x sub 0 por el coseno de la constante por t. En el caso de y, la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es v sub 0. Y hacemos lo mismo, reemplazamos en la solución para y en un t igual a 0. Y nos queda solamente la constante a sub i, que es igual a 0. Nuevamente, igual que la parte anterior, derivamos y para obtener la velocidad. Y una vez que ya la tengo derivada, reemplazamos por t igual a 0. Y me queda 2 por raíz de k dividido en m por v sub i. Esto va a ser igual a v sub 0. Entonces la constante v sub i va a ser igual a v sub 0 medios por la raíz de m dividido en k. Entonces, como a sub i es igual a 0, la solución de i me queda escrita de esta forma, que va a ser la solución particular para i. Tenemos la posición de la masita x con respecto al tiempo y de la masita y con respecto al tiempo. Entonces podemos calcular el centro de masa con respecto al tiempo. Y esto va a ser la masa de una por la posición más la masa de la otra, que es m cuartos, por su posición, dividido en la suma de las masas. Entonces, reemplazando por la solución que teníamos para x y para y, nos queda el siguiente valor para la posición del centro de masa. Como ambas posiciones de las masitas por separadas son periódicas, el centro de masa será periódico solo si se cumple que un periodo es proporcional al otro. Ya, entonces vamos a ver que en este caso el periodo de x va a ser t sub x igual a 2pi dividido en omega 0, y en el caso de t sub i, ese omega 0 que tenemos va a ser el doble del de x. Entonces efectivamente son proporcionales. Y t sub i es t sub x dividido en 2, que es lo mismo decir que t sub x va a ser 2 veces t sub i. Entonces el periodo del centro de masa va a ser el mayor de los dos periodos, que en este caso sería 2pi por omega 0.